Bueno, esta mesa se llama Detección de situaciones de riesgo en maltrato y personas mayores. Bueno, tenemos a tres personas muy potentes y que conocen muy bien el tema. Entonces, nos van a dar primero una pequeña introducción general sobre las situaciones. Luego nos presentan un poco el instrumento que se ha creado, que por lo que tengo entendido todavía está pendiente de presentar, ¿no? Y luego nos centraremos en una experiencia concreta en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Las ponentes van a ser Marijo Goicoechea, que es psicóloga y teóloga, pues máster en bioética, es profesora de bioética aquí en la universidad y, bueno, consultora, asesora, está en un montón de comités. Y ella es un poco lo que nos va a hacer la introducción más teórica. Luego está Lourdes Zurbano Goicoechea, que ella es médico, también máster en gerontología y magíster en bioética. Es la presidenta del Comité de Ética en Vizcaya y, bueno, y colabora en varios másters. Y finalmente el caso práctico nos lo presentará Santiago López de Aguilar, que es trabajador social del Ayuntamiento de Bilbao. Anteriormente ha estado también en otros ayuntamientos y que actualmente es el jefe de negociado de protección de personas adultas, ¿no? Pues ya, sin más, podemos empezar, ¿no? Bueno, pues eskerrik asko a SAR por haberme invitado, por habernos invitado, también a Sodexo, compañeros de aquí de la universidad. Y bueno, pues eskerrik asko también a todos vosotros por haber venido, ¿no? Me imagino que todos los que estamos en esta jornada, pues ya de entrada, nuestra ética particular, nuestro modo de entender la vida, es un modo de entender la vida en la cual consideramos que tenemos la responsabilidad de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, estar en un foro donde la gente ya de entrada lo que quiere es hacer las cosas bien, pues siempre es un privilegio, ¿no? Bueno, como han dicho, yo lo que voy a hacer es un poquito un marco general desde la ética sobre este tema. Algunas de las cosas pues ya las ha dicho Patxi Leturia, entonces pasaré por encima, ¿vale? Y bueno, pues un poco que nos ayude a colocarnos en el tema del buen trato, el maltrato y el maltrato en las personas mayores desde esta perspectiva. En principio, esa foto de esa mujer es María Zambrano. María Zambrano es poco conocida, como la mayoría de las mujeres en el ámbito de la ética. Conocemos los nombres de todos los hombres, ¿no? Zubiri, de Diego Gracia, ¿no? De Paul Ricoeur. Bueno, pues María Zambrano es una mujer que entiende que los seres humanos fundamentalmente somos mendigos. Entiende que la mendicidad es como lo propio, lo constitutivo del ser humano. Es decir, somos fundamentalmente personas que necesitamos de otras personas para poder llevar adelante nuestro proyecto de vida siempre. Entiende que permanentemente no solo vivimos, sino convivimos con otros seres humanos. Y como diría Jesús Conil, pues estaría bien que hubiera un término parecido para morir. No solo morimos, sino conmorimos con otros seres humanos, ¿no? Cuando alguien significativo para mí muere, de algún modo yo muero, ¿no? Muere esa relación, muere lo que recibía de ella, desaparece parte de mi identidad, ¿no? Por tanto, cada uno de nosotros tenemos esa pretensión de llevar adelante una vida que tenga sentido, que sea plena, que sea feliz. Eso es lo que cada uno pretendemos, pero para hacerlo necesitamos permanentemente de otras personas. En este sentido, pues todos somos dependientes o al menos interdependientes, ¿no? Y es bueno que seamos conscientes de ello. Las personas mayores obviamente son las primeras responsables de llevar adelante su proyecto de vida. No lo somos nosotros, de no ser que aquí haya alguien, que igual lo hay, que ya es una persona mayor, de 65 años, que es como se define este grupo social, ¿no? En principio esto es importante que lo tengamos claro todos, ellos y nosotros. Los primeros responsables de llevar adelante un proyecto de vida autorrealizado es cada persona. Yo soy la primera responsable de llevar adelante mi proyecto de vida, pero necesito de otras personas, necesito de estructuras, necesito recursos, necesito asistencia que me posibilite ir llevando adelante una biografía que para mí tenga sentido, ¿no?
Y desde ahí podríamos entender qué es el buen trato, que sería un buen modo, creo yo, de entenderlo desde la ética, ¿no? Los humanos, todos los humanos, lo han dicho ya varias veces a lo largo de la mañana, ¿no? Desde el primer momento de la presentación, los 3 ponentes de la mesa de la presentación han hecho referencia a la dignidad, ¿no? Los humanos, todos los humanos, tenemos igual dignidad, somos valiosos y, por tanto, merecemos ser tratados bien. ¿Y qué sería tratar bien? Tratarnos bien. Pues que yo sea capaz de aportarte a ti aquello que tú necesitas para poder llevar adelante tu proyecto de autorrealización personal. Eso sería tratarte bien. Darte aquellos apoyos y aquellos recursos que necesitas para completar tu biografía concreta, tu identidad concreta. Hay uno de los cuadernillos, ¿verdad?, que estaban fuera de SAR, que tenía que ver con esto, con el sentido. Entonces, lógicamente, pues no va a ser lo mismo lo que tenemos que aportar a una persona con una identidad como la de Aita Barandiarán, esta foto me gusta mucho, la utilizo mucho, que lo que tenemos que aportar a una persona cuya identidad es la de Julio Caro Baroja. Eran muy amigos, pero eran muy distintos. Aportar a Aita Barandiarán los recursos que le gustan a Julio Caro Baroja no supondrían cerrar bien su biografía, ¿sí? Por tanto, el buen trato tendría que ver con esto. ¿Cuál es la identidad de una persona? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su biografía? No su vida, sino su biografía. El valor vida son 2 valores, ¿no? Lo dice muy bien el profesor Gracia, que hay muchos que somos alumnos suyos. Él dice muy bien, valor vida son 2 valores, la vida biológica y la vida biográfica. Y, por tanto, de lo que se trata es de intentar hacer eso, ¿vale? Bueno, como ya he dicho, las vidas autorrealizadas son distintas, ¿sí? Son distintas vidas. Y el hecho de ser distintas y de tener identidades distintas es reconocido como un derecho. El derecho a la libertad, el derecho a la identidad, el derecho a la imagen, el derecho al honor. Son derechos que se nos olvidan. Parece que esto del derecho al honor, ya, ¿qué fundamento tiene esto, no? O el derecho a la imagen. Yo tengo derecho a la imagen, o Aita Barandiarán tiene derecho a su imagen personal. Y tiene derecho a que se preserve su honor. Y tiene derecho a la libertad para poder elegir desde los valores de Aita Barandiarán, que serán diferentes a los de Dolores Ibarruri. Tratar bien a Aita Barandiarán es muy diferente de tratar bien a Dolores Ibarruri. No es lo mismo. Son cosas distintas, ¿sí? Entonces, creo que esto es importante que desde el comienzo lo tengamos claro, ¿no? ¿Y qué es esto de la autorrealización? Pues el profesor Seoane, ¿no? Aquí estamos algunos, Aitor, yo, que hemos trabajado con él bastante, ¿verdad? Dice que esto de la autorrealización tiene como 3 dimensiones. No me voy a liar mucho con esto, porque no tengo mucho tiempo, pero son muy importantes las 3. Una es esa parte de la autorrealización que es la autonomía funcional. Hay varios fisios en la sala con los que yo últimamente estoy mucho, ¿verdad? Bueno, pues tiene que ver con eso. Es decir, si yo realmente no tengo autonomía funcional como para poder ir a la cafetería de esta universidad, trabajo aquí y tengo que pedir ayuda a alguien para que me lleve a la cafetería, casi seguro que decido no ir. Pero el objetivo no es la autonomía funcional en sí. ¿Se entiende? El objetivo es la autonomía funcional para que la persona pueda seguir teniendo las mismas posibilidades de elección. Y claro, lógicamente, si no recupera su autonomía funcional, casi seguro que va a pedir o que va a decidir que le ha dejado de gustar el café. Y irá cambiando su identidad personal y probablemente su biografía. ¿Se entiende? Un segundo nivel es la autonomía informativa. ¿A qué hace referencia la autonomía informativa? A que yo sepa la información que hace referencia a mi vida para después poder decidir. Y además, a que sepa quién la tiene. No solo a que sepa yo la información, sino yo, a los que os conozco de esta sala, sé lo que sabéis de mí. Y eso me da autonomía, ¿se entiende? Para poder decidir si quiero o no hablaros de una cosa, si quiero o no contar con vosotros para algo. Si todo el mundo que estáis en esta sala sabríais
todo de mí, incluso más cosas que yo misma de mí, yo habría perdido totalmente mi autonomía. Por tanto, es muy importante, ¿de acuerdo? La autonomía informativa es un elemento fundamental de la autonomía decisoria. Y por último está la autonomía decisoria, que es la capacidad de poder decidir de acuerdo a mi proyecto de autorrealización, a mi biografía. Y diréis, ya, Marije, pero es que muchas de las personas que atendemos en las residencias, pues es que como producto de una limitación, la que sea, ¿no? Normalmente una demencia, un proceso de deterioro cognitivo, han perdido esta autonomía. Ya, pero es que con las personas mayores tenemos una gran ventaja, que no la tienen, por ejemplo, las personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad, que es que antes han sido autónomas, que sabemos cuál era su biografía y, por tanto, no es buen trato no contar con ella. Lo sabemos, ¿no? Entonces, no es un buen trato que la familia, que quien me da esa información, que quien cuidamos, no contemos con la biografía de la persona antes de haber iniciado su proceso de demencia. Aunque luego, ahora le voy a Aitor, tengamos que hacer un proceso de incapacitación y nombrar un tutor. Pero ese tutor tendrá la obligación de saber cuál era la biografía y los valores de esa persona para tomar decisiones que sean de buen trato para su proyecto de autorrealización personal. Bien, bueno, paso rápido todo esto, ya veis, ¿vale? Que ya me han dicho que vamos un poquito ajustados de tiempo. Por tanto, como conclusión de esta parte del buen trato, diríamos que siendo verdad que todos tenemos igual dignidad y por tanto iguales derechos y que habrá cosas en todos los centros residenciales y en todos los pueblos y en todas las leyes que tendrán que ser iguales para todos, eso es verdad. Sin embargo, una vida no es significativa cuando se guía por principios universales y no autorrealiza y no es satisfactoria y no es buen trato. Cada uno de nosotros necesitamos que aquello que es propio de mi identidad y que yo aspiro desde mi biografía sea tenido en cuenta cuando alguien se plantea ayudarme y darme recursos para completar mi proceso de vida personal. ¿Sí? Bueno. Por tanto, esto... ¿Qué tiene de malo? ¿Esta foto qué tiene de malo? Es que no identifica a nadie como diferente, ni tan siquiera posibilita una relación de nadie con nadie. ¿Me explico? Eso es lo que tiene de malo. Bueno, el segundo punto. ¿Y qué sería un mal trato? Un buen trato sería eso, aportar los recursos y los apoyos para que alguien complete una identidad o una biografía de acuerdo a sus propios valores y a su propio modo de ser. ¿Y qué sería un maltrato? Bueno, pues el maltrato sería esto, ¿vale? Lo leo y así ya todos nos situamos. Begoña ha llegado a su nuevo hogar, la residencia Gozoa, a las 10:45 de la mañana. Vivía sola y se ha caído varias veces en casa y en la última caída se ha roto una muñeca y una pierna. En el hospital se han dado cuenta de que además hay más cosas, diabetes, una lesión cardíaca. No sabe cuánto tiempo se quedará. Sus hijos han gestionado su traslado. Ella les ha oído discutir porque no se ponen de acuerdo. Cuando ha dicho que quiere recoger cosas de su casa y arreglar algunos asuntos pendientes, una enfermera le ha dicho que se lo tome con calma porque tiene para una larga temporada. Que cuando vuelvan sus hijos ya decidirán ellos lo que hay que hacer. Lo ha dicho antes Pachi, ¿no? El riesgo de que para solucionar una situación urgente generemos un mal trato. ¿Por qué es un maltrato? Porque no se ha respetado su autonomía informativa, ni su autonomía decisoria, ni su autonomía funcional, ni se han tenido en cuenta sus valores, ni sabe a dónde va a ir. ¿Y con quién se ha hecho todo eso? También lo ha dicho antes Pachi Lituria, se ha hecho con su familia. ¿Sí? Pues esto no es un buen trato, ¿vale? ¿Es un maltrato todo junto? Probablemente no. Quiere decir, no hay una responsabilidad que podamos achacar a alguien para llevar esto a un juzgado y considerarlo un delito. No. Pero no es un buen trato, obviamente. Bien. Entonces, ¿qué podríamos decir que es un mal
maltrato o malos tratos a las personas? Pues aquellas situaciones en las cuales lo que nosotros ofrecemos no satisface las necesidades que tiene esa persona, sino tiene que ver con otras cosas, o bien no facilita que esa persona pueda seguir participando como ciudadano en justicia del ámbito, en este caso, en el caso de Begoña, pues del ámbito de sus propiedades, de su casa, de recoger sus cosas, de saber cómo han quedado, por qué ha ido al hospital corriendo, por qué se ha caído. Bien, bueno, y esto es un poquito lo que nos plantea la INPEA. La INPEA, que es la definición que luego hemos utilizado, que explicará Lourdes para elaborar el instrumento de malos tratos, ¿vale? Define así los malos tratos o el maltrato. Es una acción única o repetida o una falta de respuesta adecuada, que es lo que se ha hecho con Begoña, que ha causado daño o angustia, en el caso de Begoña, psicológica y jurídica, dentro de cualquier relación en que había una expectativa de confianza, porque eran sus hijos. Entonces, dentro de una expectativa de confianza en que mis hijos, yo me fío de que van a hacer aquello que es bueno para mí, han realizado una acción que ha generado en Begoña pues un daño, que puede ser de diferentes tipos. Sí, en este caso es un daño psicológico y es un daño jurídico. ¿Sí? Entonces, es una situación de malos tratos. La INPEA le da igual que eso haya sido intencionado o no intencionado. Es decir, puede que sus hijos no lo hayan hecho porque quieren hacerle daño a su madre, ni mucho menos. ¿Se entiende? Ni mucho menos. ¿Me explico? Lo han hecho simplemente porque hay algo, un término que antes se ha utilizado por parte de Pachi, un edadismo, es decir, una discriminación por edad, de que las personas a partir de una edad dejan de tener un derecho que es el derecho a la libertad. Entonces, una cosa que existe en la opinión pública. Entonces, ¿ha sido intencionado? Obviamente no. Por tanto, no podemos decir que es un maltrato todo junto, ¿vale? Y, por tanto, probablemente no hay una repercusión jurídica para ello, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que Begoña se le ha generado un daño no intencionado por una cuestión única y exclusivamente de discriminación por edad, por edadismo. Y como no cambiemos eso, seguiremos generando daños. ¿Bien? Vale. ¿Cuánto me queda? 5. Vale. Bueno, hay más definiciones de malos tratos. No me detengo porque no tengo tiempo, pero sí que como muchos de vosotros trabajáis en el medio residencial, hay modelos residenciales de atención que generan daño. Solo el modelo. ¿Vale? Si yo tengo un modelo residencial de excluir a las personas mayores del ámbito comunitario en el que están, sin generar ninguna posibilidad de relación con el mismo, automáticamente esas personas son excluidas de su vida. ¿No? Entonces, a veces decimos, hombre, esto no lo hacemos, Marije. Hombre, a veces tenemos unos horarios de visitas que hacen muy difícil que la persona mayor pueda tener relaciones normalizadas con su familia. Porque es el horario de visitas que, lógicamente, nos viene bien para organizar las tareas del centro. Sí, pero claro, si tengo un horario de visitas de 3 a 5 de la tarde, pues, hombre, esto de la integración se vuelve un poco patas arriba. Pero luego hay otros modelos, ¿no? Modelos mucho más sanitarios o mucho más rehabilitadores, donde en lugar de atender una biografía se atienden los déficits, hago un listado de déficits y hago un plan de intervención para que esos déficits no supongan una pérdida de las funciones y ya está. Y entonces, ¿qué hacemos? Reducimos a la persona todo su proyecto de vida ¿a qué? A una intervención sobre los déficits que tiene. Bien, estos modelos hacen daño, ¿vale? Bueno, hay muchos estudios sobre malos tratos. Las tasas son muy dispares. La razón es que la definición de malos tratos que se utiliza es muy diferente. Y entonces eso hace que las tasas sean, como veis, muy distintas, ¿vale?
Los estudios que todos los que han utilizado la definición que yo os he dado, que es la definición de la INPEA, ahí ya las tasas no se disparan. Están entre un 4 y un 12% de las personas mayores de 70 años. ¿Sí? Se acerca al 4 en el ámbito residencial o institucional o formal y se dispara hacia el 12 en los ámbitos domiciliarios. ¿Sí? Quiere decir que son un 12% de personas las que sufren delitos de violencia. No, son un 12% de personas a las que se les hace daño. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, no me da tiempo, había puesto aquí, siempre los profesores creemos que va a dar tiempo para todo, pero luego no da, ¿vale? Sí detenerme un poquito en el estudio que en el año 2011 hizo el Gobierno vasco con la Fundación Matía, que es el único que tenemos de nuestro medio, que tiene suficiente calidad en cuanto como investigación y como muestra, como para poder decir que los datos son reales, ¿no? Bueno, en este estudio que se hizo en domicilio tiene un sesgo muy importante. Se hizo con personas mayores sin deterioro cognitivo, porque los instrumentos que se utilizaron fueron de cuestionarios para las propias personas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del colectivo de personas mayores sin deterioro cognitivo, lo que se encontró en Euskadi es que un 0,9 de las personas mayores sin deterioro cognitivo percibía que se le hacía daño en su medio familiar. Sin embargo, paradójicamente, pasando el cuestionario, el mismo cuestionario a sus cuidadores, los cuidadores aumentaban hasta el 1,5 los que decían que les hacían daño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi la mitad de las personas mayores que sufren daño, pero les parece normal. Entienden que es bastante trabajo dan, es que con la lata que doy. Están resignados a sufrir daño, ¿me explico? Estoy hablando de personas sin deterioro, ¿de acuerdo? Bueno, sigo para adelante. Simplemente me gustaría centrarme un poquito en un tema que creo que es importante, que es cuáles son los factores de riesgo que hacen que a las personas mayores se les trate mal. ¿Por qué? Porque luego se va a tener que ver con el instrumento. Pues fundamentalmente, y en esto acabo, perdonadme, hay como 3 grupos, algunos de la persona mayor. Si yo tengo una persona mayor con rasgos de personalidad, más deterioro cognitivo, más dependencia emocional, más comportamientos agresivos, y a esto unimos un cuidador sin experiencia, con una situación de sentimientos negativos y con estrés y sobrecarga, y a esto le unimos con poca ayuda formal o informal y con aislamiento social de la persona o del cuidador, que luego se va a abordar, ¿no? O con dificultades en la relación, pues probablemente pues tengo todos los factores, como a veces se tiene, para tener un ictus o un infarto. ¿Voy a tener el infarto? Quizá no, pero tengo todos los factores de riesgo estudiados y validados para tenerlo. Por tanto, algo tenemos que hacer para prevenir que eso no se dé. ¿De acuerdo? Bien, esto luego os lo explica Lourdes. Y termino, ¿vale? Sin embargo, lógicamente no podemos olvidar que hay situaciones en las cuales no solo hay daño, sino hay daño y responsabilidad. Hay alguien que es responsable de ese daño, ¿de acuerdo? Y en esas situaciones es cuando nosotros hablamos de maltrato. Por tanto, de una situación en la cual tenemos que intervenir inmediatamente para, por una parte, atender a la víctima y, por otra parte, hacer algún programa de intervención con el agresor, antes se decía, y, por supuesto, eliminar esa situación de relación, ¿vale? La responsabilidad es un tema complejo de analizar, no me da tiempo, ¿no? Pero me gustaría simplemente indicar una cosa, ¿no?, que es importante. Yo puedo ser responsable y soy responsable de un daño que cometo cuando, aunque yo no lo sepa, debiera de saber y tener un instrumento validado, como decían antes, y utilizarlo para que no se produzca ese daño, ¿de acuerdo? Es decir, la ignorancia no elimina la responsabilidad.
Es decir, si una persona que es psicóloga como yo pone un programa de refuerzos negativos para que alguien se viste sola, que en realidad es un castigo, y le deja sin desayuno y la persona termina aumentando su nivel de agresividad, eso es un maltrato, todo junto. Aunque yo no tenga intención, porque tengo responsabilidad, soy psicóloga y tengo que saber cuándo se puede utilizar un refuerzo negativo y cuándo no, sin hacer daño a las personas. Probablemente esa misma situación, si la utiliza un cuidador informal, es un mal trato, porque no tiene por qué saber ni hacer la valoración de las capacidades de aprendizaje de esa persona, ni colocar bien los refuerzos. ¿Sí? Por tanto, debiéramos tener claro que en el ámbito institucional las responsabilidades que tenemos sobre este tema son mucho mayores, ¿no?, que en el ámbito informal. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Perdonad mis compañeros de mesa y simplemente ahí están mis direcciones de correo, pues si alguien las quiere. Gracias. Bueno, egun on eta eskerrik asko lehenengo antolatzaileei gonbidapenagaitik eta oso guzti hori bete-beterik dago dana hemen egoteagaitik, ¿no? Bueno, después de la presentación que ha hecho Marije un poco del marco general, que sirve bien para que me centre más en lo que ha sido el instrumento, voy a presentar el procedimiento de prevención y detección de malos tratos que ha sido elaborado a una petición del Gobierno vasco, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en este caso, aunque como veréis luego el instrumento pues es sociosanitario. Y bueno, que ha sido validado por la Universidad de Deusto y aunque han dicho que no se ha presentado, sí se ha presentado el día 3 de junio. Lo presentó el consejero, Ángel Toña, y en este momento, pues luego espero que me dé tiempo, si no en las preguntas, pues se ha hecho un plan un poco de intervención, o sea, de implementación, perdón, pues para ver cómo esto se pone, porque esto afectaría pues a toda la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, enlazando un poco con lo que ha dicho Marije de todos los estudios internacionales, bueno, esto ha llegado después de un proceso, ¿no?, que ha habido en Euskadi, ¿no? Pues se hizo un estudio de prevalencia, que ha dicho ella, sobre los malos tratos. Se hizo un proyecto para el fomento del buen trato. Las 100 propuestas que también Pachi ha puesto en su exposición, de propuestas para avanzar en el bienestar y buen trato de las personas, y fue luego ya esta solicitud, una solicitud del Parlamento vasco realmente de abordar pues, un instrumento de prevención y detección de malos tratos. Y bueno, pues a lo largo del 2014 se ha hecho, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues el objetivo era elaborar un instrumento que permitiera una evaluación objetiva de la vulnerabilidad ante los malos tratos, ya ha puesto la definición, valorar la gravedad del riesgo y luego, además, informando sobre ciertas intervenciones que habría que hacer en su caso. Es muy importante decir que el objetivo es asistencial, por eso el enfoque del maltrato separado, como dice Marije, y no de personas que ya son responsables y demás. Solamente era ver situaciones de sufrimiento de esas personas, estaban sufriendo daño, e intentar paliarlas. La definición ya la ha puesto, entonces no la voy a repetir, y que nosotros en el instrumento lo que se ha pretendido es que no se tenga en cuenta si son intencionales o no, sino simplemente ver la situación y ver en qué manera se pueden prevenir, sobre todo cuando no existe una situación grave, o paliar si está en una situación de grave riesgo. Antes de nada, decir que el instrumento se centra en malos tratos físicos y económicos. Esta fue la petición del Gobierno, quizá porque lo psicológico es mucho más difícil de evaluar y validar tan claramente y bueno, pues igual había que empezar por un sitio, ¿no? Entonces, la petición expresa fue centrarnos en malos tratos físicos y económicos, y para eso se ha hecho el instrumento.
El foco, ¿quién es el universo al que en principio va dirigido? ¿No? En principio es para mayores de 65 años y especialmente aquellas personas que están en situación de dependencia y que además ni siquiera pueden acceder a recursos sociales o sociosanitarios, ¿no? Y como todos los estudios dicen, y pues en el pilotaje que se hizo de este instrumento también, aunque de eso no vamos a hablar, el mayor foco es decir, si no podemos a todos, en este caso, deberíamos centrarnos en mujeres mayores de 80 años y con dependencia, porque eso dicen los estudios y eso también en lo que se hizo aquí de pilotaje, los datos lo refrendan. También en Euskadi esa es la situación, pues con más posibilidades de riesgo. Los contextos de aplicación son múltiples en servicios sociales, tanto municipales como forales o en centros residenciales, servicios de salud, atención primaria, urgencias hospitalarias también, en unidades sociosanitarias, también el ámbito financiero y notarial, puesto que estamos hablando de malos tratos también económicos. El ámbito judicial es muy importante, sobre todo luego para los procedimientos que vamos a seguir, capacitaciones, ingresos judiciales y, evidentemente, institutos y fundaciones tutelares. Todos estos son contextos de aplicación y, como veremos al final, pues de todos ellos participaron personas en la elaboración del instrumento. La metodología fue esta, había un equipo consultor y coordinador, que bueno, el encargo fue para Sartzaroa, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, y bueno, pues un pequeñito grupo de Sartzaroa primero hizo un análisis de la evidencia científica. Y con este análisis y extracto de lo más fundamental, hubo un equipo científico que, bueno, pues viendo todos los indicadores y factores de riesgo ya validados en otros instrumentos y en otros lugares señalados en la literatura científica, contrastándolo con su realidad personal, de cada uno lo que conocía, determinar cuáles parecían los indicadores que podían darnos un instrumento para validar. Es decir, eran indicadores validados y lo que hacíamos era elegir cuáles de esos nos parecía que eran los que debían estar. Y después, evidentemente, se hizo una validación por la Universidad de Deusto con una metodología cuantitativa y cualitativa. Y de ahí ha salido la redacción definitiva de este instrumento. El equipo fue multiprofesional, interinstitucional, pues de todo lo que hemos comentado antes, también incluida la universidad, comité de ética, bueno, un movimiento asociativo contra el maltrato a personas mayores, que lo especifico porque es el único que creo que hay, o por lo menos había en ese momento, que estaba en Vitoria. Bueno, pues todos estos profesionales participaron. Y de ahí ha surgido que es el procedimiento, que se llama allí así, procedimiento de prevención, pretende ser de prevención sobre todo. Ya ha hablado Pachi de la importancia de cogernos también esa parte, no solo la intervención cuando ya tenemos el problema, la prevención anterior, de malos tratos. Está colgado en la página del Gobierno vasco, en políticas sociales, y os los podéis descargar, está en euskera y castellano. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, pues hemos dicho que hay una parte más de prevención y otra más de actuación cuando ya tenemos que intervenir. Entonces, la primera fase es una de observación, y en esa fase de observación hay dos niveles. Un primer nivel que evaluamos la vulnerabilidad, el riesgo de que puede tener una persona, y son factores de riesgo, igual que los factores de riesgo en el ámbito sanitario o en cualquier lugar. ¿Eso quiere decir que esa persona va a sufrir malos tratos? Pues no, no es seguro que va a sufrir, pero tiene riesgos. Como ha dicho Marija, hay algunas situaciones, cuidadores unidos a persona con alteraciones de conducta, unidos a pocos recursos de otro tipo, pues tiene unos factores de riesgo. Y un segundo nivel, cuando ya se detectan factores de riesgo, en los que tendremos que ver además si hay unos indicadores ya que detectamos malos tratos y valorar la gravedad de esa situación para ver cuál es la intervención. Y posteriormente, en relación a esa gravedad, plantearíamos el tipo de intervención, que podría ser de prevención o bueno, podría ser una intervención urgente. Siempre que sea posible, evidentemente, con la participación de la persona mayor, si es competente y capaz, intentando proteger a esa persona y interviniendo, pues eso, en ese intervalo de capacidad, confidencialidad, teniendo en cuenta todo eso con la persona mayor, ¿no?
Entonces, vamos a ver cómo pasamos de uno a otro, es decir, cuándo pasamos el instrumento de manera preventiva, cuándo pasamos la detección de indicadores y quién lo pasa, ¿no? Primero, los factores de riesgo. El primer cuestionario que viene recogido en ese documento es el de prevención y detección. Es observacional. Esto es muy importante unido a lo que ha dicho Marije, es decir, la persona puede tener deterioro cognitivo, es un instrumento en el que nosotros solo tenemos que observar, no tenemos que preguntar nada, no tenemos que hacer nada. Cualquiera en su consulta de atención primaria, cualquier trabajadora social en una visita domiciliaria, incluso a veces cuando viene, pero seguro que en la visita domiciliaria más, incluso una persona de ayuda a domicilio que está yendo a la casa, puede detectar esos factores de riesgo y anotarlos. También, evidentemente, puede ser implantado esto como un instrumento de prevención. Pues una vez cada no sé cuánto tiempo, a todas las personas que atendemos vamos a tenerlas valoradas con este instrumento, ¿no? Y entonces lo vamos introduciendo. Pero, además, evidentemente, habrá que pasarlo si la persona misma relata que está sufriendo daño o si el profesional identifica un daño que no se explica, no solo como prevención. Si ya ve algo, evidentemente. Entonces, ¿quién? Hemos dicho cualquier profesional, en este caso, en contacto con la persona mayor. ¿Y para qué? Pues ya estamos diciendo, son factores de riesgo para valorar el riesgo potencial. Está dividido en dos partes. Hay una parte que está más dirigida a los malos tratos físicos y otra parte que está más dirigida a los malos tratos económicos. Este es el cuestionario de malos tratos físicos, que pueden ser factores de riesgo que tiene la propia persona mayor o en el entorno de la persona mayor. Y, pues, por ejemplo, al hilo de lo que ha dicho ella, pues un deterioro cognitivo unido a alteraciones de conducta que dificultan, unido las dos cosas, o, por ejemplo, una dependencia de la persona mayor pero emocional, física y emocional. No una persona porque sea muy dependiente, no. Es que vemos que esa persona no hace nada sin contar con su persona cuidadora, no expresa sus valores, no expresa nada. Y además algunas otras situaciones, o sea, tienen que darse varias, ¿no? Como luego veremos. Una mala organización del cuidado, a veces se da, hay muchos cuidadores, va uno, va otro, no está muy claro quién hace qué, o ha habido episodios anteriores en los que ya sabemos que ha existido una situación, pues, de conflictos de interés, conflictos familiares, es decir, podemos ver varios. Y si tenemos dos o más, tendríamos que pasar a la fase de indicadores. En cuanto a malos tratos económicos, y es verdad que en el pilotaje, además, intervinieron personas que trabajaban en oficinas de Kutxabank que detectaban factores de riesgo. Nada más, observaban. Iba una persona y observaban. En estos casos, ¿cuál? Pues personas que no conocen su situación patrimonial, por ejemplo, y están preocupadas, porque sí es verdad que hay personas mayores que han delegado en sus hijos y es que no quieren saberlo. No, yo todo mi hijo, bien, si ella ha decidido así, pero hay otras que no saben, que dicen, pues no sé, no, es que no tengo ni idea, porque claro, eso me llevan mis hijos, eso no sé qué, pero... Y notas que tiene una preocupación de si va a tener dinero o no, o evidentemente donaciones y transmisiones un poco, pues eso, no aclaradas. Y, claro, también situaciones del entorno, es decir, antecedentes de conflictividad, ha habido intereses antes contrapuestos, pues existe riesgo de que eso siga existiendo. Estos serían los factores de riesgo y esto sería la parte observacional que tendría que pasar, en principio, cualquier profesional sociosanitario. Y el cuestionario de indicadores. Bien, pues ¿cuándo? Cuando hay dos o más factores de riesgo, evidentemente, como hemos dicho antes, o la persona mayor verbaliza ser víctima, es decir, si ya es un profesional, ya una trabajadora social, una enfermera, una médico, un profesional ya de este ámbito, no es la persona, pues, del servicio de ayuda a domicilio, o no es alguien que está en contacto sin más, sino un profesional ya técnico de los servicios sociales o sanitarios, pues evidentemente si la persona ya le verbaliza ser víctima o detecta una situación de daño, pues a lo mejor ni siquiera pasa los factores de riesgo, pasa ya directamente los indicadores porque ya sabe qué factores de riesgo va a haber. Este segundo nivel es lo que decimos, profesional de referencia, puede ser trabajador o trabajadora social, puede ser el equipo de atención primaria de salud,
y pueden ser los dos juntos. Es verdad que poco a poco, ya Pachi ha comentado, de avances un poquito en coordinación sociosanitaria, y es verdad que cada vez más en más organizaciones sanitarias y comarcas y ayuntamientos se está trabajando conjuntamente en equipos de atención primaria sociosanitaria, que no son equipos nuevos, son profesionales de los dos ámbitos que se juntan para un caso que tiene necesidades sociosanitarias y necesita que colaboren los dos. Y aquí puede ser una situación en la que tenga que darse esta situación, que ahora vamos a ver los indicadores. Puede que una persona de uno de los dos ámbitos pueda rellenarlo o pueda que no conozca todo y que le haga falta el complemento. Y esto esto ya sí que es para ver la gravedad del riesgo, es decir, o puede que luego no haya indicadores. Hemos visto factores de riesgo, pero luego pues no aparecen indicadores o aparece poco y no necesitamos hacer mucha intervención, simplemente preventiva. Pero sí que vamos a valorar la gravedad del riesgo. Los indicadores están divididos en 4 tipos. Hay unos indicadores generales, hay otros indicadores más centrados en relaciones sociales, hay unos indicadores físicos, los que hemos conocido toda la vida, las quemaduras, marcas de sujeciones, y luego hay indicadores económicos. Los indicadores se dividieron y siguen siendo azules, amarillos y rojos para que sean como más visibles, es decir, de más leves a más gravedad de la situación. Y aunque al principio la escala era más midiendo número de indicadores, ha pasado a ser una escala numérica para ver la gravedad de la situación, que luego veremos. Esto, voy a mencionar alguno, no vamos a mencionar ahora todos porque, pues, como os he dicho, lo tenéis colgado en la web y cualquiera de vosotros podéis bajaros el documento, ¿no? Pero como veis, pues están de azules, amarillos y rojos. Los azules, digamos, puntuarían 1, los amarillos puntuarían 1,5 y los rojos, esto ya fue cuando se hizo el pilotaje de validación que coordinó Marije, pues se pasó a esta escala numérica validada, ¿no? Entonces, pues un deterioro progresivo de la salud sin causa evidente. Pues claro, si solo existe eso, pues igual es una cuestión de que desde los centros de salud pues investiguen un poquito, porque igual hay alguna causa y no la han encontrado. Pero claro, si hay un abandono en la atención de las necesidades básicas, aunque solo hay ese indicador, que es rojo, pues es grave, porque esa situación conlleva una situación grave. En cuanto a las relaciones sociales, pues eso, falta de condiciones de habitabilidad en la vivienda, pues eso puede ser menos grave, pero otras situaciones pueden ser más graves. En cuanto a los indicadores físicos, pues a veces tenemos las marcas de sujeción física asociadas al dolor. Pues vale, igual es una sujeción bien puesta. Habrá que investigar, pero es un indicador pues no tan grave. Un mal seguimiento de las pautas sanitarias, que a veces va a ser por unas personas cuidadoras poco preparadas, o sea, lo que hemos dicho antes, no tiene por qué ser algo intencionado, es más moderado. Pero ya, claro, unas sujeciones sin ninguna prescripción ni supervisión, o quemaduras sin causa evidente, marcas de ataduras, no de sujeciones, de ataduras, hay gente que, la imagen que traía Marije, que pueden atarle con cuerdas, son otro nivel de gravedad, ¿no? O una alimentación a la fuerza, con violencia. Y luego indicadores económicos, ¿no? Pues en ausencia de deterioro cognitivo, quejas de la persona mayor de que le tocan sus objetos, pero puede ser más grave, evidentemente, una apropiación no autorizada, mediante un consentimiento viciado, le hacen firmar esto. Si decíamos en el consentimiento informado, pues en lo económico, pues nada, firma esto que es para nada, para que vea yo lo que tienes en el banco, pero claro, igual luego desaparece todo, ¿no? O avales bancarios o cosas de estas que a veces sí que se ven en las personas mayores, ¿no? Lo que hemos dicho en cuanto a la gravedad de la situación, entonces, si hay menos de 2 puntos, hemos dicho un indicador de esos que tiene 1, pues nada, pues no pasa nada. Veremos, investigaremos qué pasa en ese caso. Pero luego veis que de 2 a 3 sería un riesgo grave, de 3 a 4,5 un riesgo muy grave y un 4,5 más habría que hacer una intervención urgente. Esa persona hay que sacarla, entre comillas, que no tiene por qué ser sacarla a ella de su casa, sacarla de la situación de malos tratos. O sea, habría que hacer una intervención urgente de lo que sea. Las intervenciones, pues en el documento están un poquito por nivel de gravedad, pero no voy a entrar un poquito en la que en todos hay que hacer y luego será más rápido o menos rápido, dependiendo de la gravedad, ¿no?
Siempre una exploración sociosanitaria completa, es importante, con lo cual volvemos a decir que hay que trabajar coordinadamente, hay que ponerse de acuerdo. Una valoración de la capacidad, informe a Fiscalía si procediera, pero aunque hagamos informe a Fiscalía, mientras tanto tendremos que hacer algo. Esto muchas veces lo dice Marije y es verdad. Ya lo mando a Fiscalía, ya. Y mientras tanto la persona es que está siguiendo la misma situación. Mientras la Fiscalía actúa, mientras el juez actúa, nosotros tenemos que ver qué plan hemos hecho en ese momento, ¿no? El plan de intervención conjunto de sociosanitario y parte de lesiones si procede. Si ha sido físico, esto pues normalmente desde el mundo sanitario están muy acostumbrados a hacer el parte de lesiones cuando tienen que hacerlo, ¿no? En todos ellos, evidentemente, tiene que haber trazabilidad, es decir, el que hace la observación y la valoración, informe final, eso tiene que quedar recogido, cuándo y quién lo ha hecho. Siempre habrá que actuar sobre el grado mayor de riesgo, el nivel de riesgo detectado. Y una cosa que ya he dicho antes, insisto, en la participación y guardar la confidencialidad todo lo que se puede. Y también, si no se observa intencionalidad, pues evitar la vía judicial. Es decir, vamos a hacer un plan de intervención intentando solucionar la situación, porque el mandarlo a la vía judicial no ha solucionado la situación. Otra cosa es que para solucionar una situación a futuro pues haya que incapacitar a alguien, bueno, pues sí, habrá que hacerlo. Pero mandarlo por mandar, por hacer una denuncia, pues no tiene mucho sentido. A veces, si tenemos un cuidador que no puede, pues con mandarlo a Fiscalía pues no hacemos nada. Lo que tendremos que hacer es apoyar esa situación. Bueno, pues las conclusiones en principio, como hoy era muy rápido, pero bueno, pues después de este estudio también se hizo una encuesta a las personas que pilotaron que ahora vamos a poner una diapositiva de dónde se pilotó. Entendían que era un instrumento, parecía sencillo y fácilmente utilizable, incorporable, sobre todo el de factores de riesgo, incorporable a su trabajo diario, porque cuando se va la persona pueden anotar los factores que han visto, si han visto algunos, o sea, no hace falta hacer nada más que lo que porque es un instrumento observacional y, por tanto, aplicable a personas con deterioro cognitivo, que son muchas, y permite su utilización en el medio sanitario, y, importante, evitar la culpabilización. Bueno, esta es pues como agradecimiento a todas esas personas que participaron del ámbito sanitario, del ámbito de los servicios sociales y del ámbito judicial y otros, Instituto Tutelar, la persona que hemos dicho de... Estas las personas que, bueno, los profesionales de todos estos sitios participaron, pero no podemos poner todos, en el pilotaje y validación, Murguía Zuya en Álava, Osakidetza, Servicios Sociales y Kutxabank, Hondarribia en Guipúzcoa, Osakidetza, Servicios Sociales y Kutxabank. Bilbao se hizo más amplio, Casco Viejo, Servicios Sociales de Base, Centro de Salud de Casco Viejo, Kutxabank y Atención Domiciliaria de Casco Viejo también, y también Hospital de Basurto, de Osakidetza, en los casos del Casco Viejo, así como valoración de dependencia en los casos que veíamos del Casco Viejo. Eso era para ver si todos, porque a veces a la persona se le veía dos veces, y validar un poco también el instrumento en diferentes contextos. Y luego también pues, el Servicio de Urgencias de Cruces participó también. Y bueno, pues el equipo investigador, que fue coordinado por Marije Goicoechea, y tenemos aquí los responsables. Y tengo un par de minutos. La implementación, o si no la cuento luego, tardo un par de minutos. En un minuto, y si queréis luego preguntáis. Empezamos ahora la implementación, hemos dicho que se presentó en junio, empezamos la implementación, ¿no? Lo primero, pues sí que hace falta un poquito de coordinación, entonces, determinar profesionales responsables, que sean los que se formen primero, es decir, sea un grupo de gente que se forme y demás, y coordinen un poquito la implementación cada uno en su medio para que sea una formación en cascada, porque hemos dicho que afectaría a todos los profesionales, por lo menos atención primaria sociosanitaria y además algunas de atención secundaria también. Entonces, en cada territorio histórico pues, habría una persona un poco coordinadora general, 2 profesionales en cada organización sanitaria integrada o comarca sanitaria, uno de primaria y otro de urgencias, y por lo menos un profesional de servicios sociales por cada mancomunidad o municipio de mayor de 20.000 habitantes, además de un profesional de servicios sociales especializados. Estos serían, digamos, el grupo coordinador en cada territorio histórico. Y luego habría pues, uno supra, digamos, en el que estaría pues, cada coordinador de esos de territorios históricos,
uno o los dos coordinadores sociosanitarios a nivel autonómico, además de una persona experta externa un poquito para asesorar y cómo se va implementando el tema. Y con esto, pues, es que repaso. Lo primero, dar las gracias por la invitación. He sido un poco osado aceptándola porque mi experiencia laboral y mi producción de conocimiento científico pues, no tiene nada que ver con todos estos monstruos que nos han hablado hasta ahora. Voy a intentar simplemente hacer una presentación muy apegada al terreno, contaros un poco la experiencia del Ayuntamiento de Bilbao en un cambio de chip que comenzó a hacerse en el 2010 aproximadamente y que se lleva implementando hasta ahora el 2015. Deciros que ocupando el negociado que me han presentado antes, el negociado de protección de personas adultas, solo llevo 6 meses. El negociado tiene 1 año de creación y anteriormente han trabajado en estas tareas varias personas, que no voy a dar sus nombres ahora porque andamos justos de tiempo, y que yo simplemente vengo básicamente a contar el trabajo realizado por otras personas antes que yo y yo solamente en esta última etapa. He tratado de hacer un PowerPoint sencillo y rápido porque me advirtieron de que tenía 20 minutos y voy a tratar de adaptarme a ello. Las intervenciones previas me han servido mucho para contextualizar un poco la intervención que hacemos ahora y no tener que dar muchas explicaciones previas de dónde estamos. Lo que os decía, voy a tratar de apegarme mucho a la intervención en el terreno, pero tampoco os voy a contar nada que os deje con la boca abierta, simplemente un poco por dónde andamos nosotros en Bilbao, en el área de acción social. Y sí deciros que nuestro enfoque no está tan centrado en las personas mayores de 65 años, como es el instrumento que acaban de presentar, sino más bien en la protección de personas adultas por encima de 18 años. Si bien es verdad, como luego veréis, que generalmente las personas desprotegidas con una frecuencia mayor pertenecen al colectivo de personas mayores de 65 o incluso más. Voy para adelante. Entre 2010 y 2013 se produce la desaparición de la renta de garantía de ingresos en los servicios sociales de base y las propias trabajadoras sociales de base. Yo soy trabajador social también, con lo cual también haré un poco de autocrítica y así no nadie siente que me meto con otro colectivo. Estamos siempre en esa tensión entre que nos den un procedimiento muy estandarizado y mucha libertad. Y a veces queremos libertad tras procedimiento estandarizado y nos gusta una cosa intermedia que es muy difícil de lograr. La intervención con menores, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Bilbao está muy estandarizada y se encuentran cuando empiezan a haber otro tipo de casos de personas desprotegidas en domicilio y autoabandonadas que no tienen una guía sobre cómo actuar ni cómo medir esa desprotección de esas personas y empiezan a pedir un poco orientaciones. Se crea un equipo de trabajo y se le pide que haga un procedimiento sobre cómo intervenir en las situaciones de desprotección de personas adultas en el domicilio por autoabandono, inicialmente centrado sobre todo en el autoabandono, que era una cosa que nos preocupaba. Nos encontrábamos con personas mayores sin red de apoyo, con unos déficits de higiene terribles, situaciones de síndrome de Diógenes que saltaban de repente, etc. Se trataba de desarrollar una sistemática de aplicación general a los servicios sociales que nos permitiera orientar la intervención. No voy a leerlo todo. Y definir qué situaciones eran susceptibles de esa intervención, qué procedimiento había que servir para intervenir y tener una información actualizada de todas las personas con las que interveníamos. Aquí, como siempre, a mí me gusta mucho enseñar nuestras vergüenzas. Cuando hay el área de acción social del Ayuntamiento de Bilbao tiene una aplicación informática bastante anticuada que, en cuanto a sistemas de información, nos provee una información bastante limitada. Estamos ahora en un proceso para adaptarnos a un sistema de información más moderno y que supongo que en los próximos años irá dando frutos. Pero hasta ahora teníamos siempre dificultades pues, para sacar información por colectivos, por tipos de intervención, etc. Y aquí he puesto una tontería para que no os asustéis, que a partir de ahora los PowerPoint serán más descargaditos de información. Un poco en la línea que ha planteado Pachi, yo me he comido las emergencias sociales, que estarían aquí abajo, no las he puesto, nos movemos más o menos en 3 ejes de actuación en los servicios sociales. Entre autonomía y dependencia, y para saber si una persona dependiente teníamos la valoración de dependencia, inclusión-exclusión y teníamos la valoración de exclusión, y protección-desprotección teníamos el valora cuando interveníamos en situaciones con menores. Pero las trabajadoras sociales muchas veces se planteaban dudas con respecto a si una persona estaba desprotegida, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha planteado antes, cuándo es una decisión vital de la persona coherente con su biografía previa, siguiendo las palabras de Marije, o cuando esta persona tiene afectadas sus capacidades cognitivas
y somos las únicas personas que le van a proteger. ¿Cuándo movernos entre el nihilismo o cuándo movernos en la sobreprotección? No pasarnos de frenada ni quedarnos corto. El resultado del trabajo del grupo, que fueron 3 años de trabajo, ya sabéis que en la administración pública nos movemos despacio, fue un procedimiento que, he puesto un pantallazo pero no se verá, que recoge un poco el método operativo de detección, activación, escalas de valoración, tipos de intervención, el PAP, como sería, actuación de tutela, otros aspectos operativos. Es, digamos, una guía para la intervención de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de la Dirección Social del Ayuntamiento de Bilbao en materia de personas desprotegidas. No abordamos nada relacionado, que Patxi sí lo ha abordado, con violencia de género, porque el Ayuntamiento de Bilbao tiene un modelo diferenciado de otros ayuntamientos en el que la violencia de género la aborda un área específica que está fuera del área de acción social, que tiene sus propias trabajadoras sociales, que es el área de igualdad. Con lo cual, todo lo que es violencia de género se atiende desde esa área, en coordinación con los servicios sociales de base, pero desde otra área diferente. El resultado es un método escrito en el que recogemos el operativo de los casos y tratamos de orientar a las trabajadoras sociales en la detección, en la activación, valoración, diagnóstico y plan de intervención. Estamos todavía un poco cojos en otra de las cosas que mencionaba Patxi, le estoy citando todo el rato porque su intervención me ha hecho ir apuntando cuestiones que me he dejado y que, digo, para la próxima ya voy a ir incluyendo. En la prevención estamos todavía muy verdes, quiero decir. El Ayuntamiento hace campañas, ofrece servicio de domicilio a los mayores de 70, aunque no sean dependientes. Tenemos un programa que se llama Mirada Activa, en el cual, a través de las asociaciones de personas mayores, les pedimos que nos notifiquen situaciones de personas mayores que ellos creen que están en situación de desprotección. Es un programa que está muy bien, porque igual si te llegan 20 notificaciones, pues 18 realmente, cuando comprobas la situación, no hay una situación de desprotección, la información a esta persona que nos ha notificado algo la ha llegado mal, pero sí que detectamos igual 2 personas que estaban desprotegidas, que no tenían red y que aparecen ahí en nuestro radar, que es lo que comentábamos antes. Muchas personas no desprotegemos porque no conocemos su situación, están ahí ocultas. Es un procedimiento pensado para que en cualquier otro tipo sea la trabajadora social de base la figura de referencia. Es decir, se le notifica a la trabajadora social que hay una persona y es la trabajadora social la que detecta, valora, planifica y luego sí que tiene otros instrumentos de intervención, pero hasta que plantea la intervención y diseño en PAP es ella la figura central, como marca la Ley de Servicios Sociales, como conocéis. ¿Cómo detectamos casos? ¿Cómo detectamos la existencia de una persona adulta desprotegida en domicilio? Está sobre todo orientado a la desprotección en domicilio. Luego también trabajamos con personas sin techo, con lo cual no es solo en domicilio, pero bueno, está sobre todo orientado a eso. Pues he puesto un montón de fuentes de notificación. Veo, mientras hablaba de la mirada activa, veo que me lo he dejado aquí. Trabajamos con Osakidetza, quiero decir, la propia Diputación de Valoración de Dependencia, otros servicios, pues cuando van a hacer una visita, una persona que ha solicitado valoración de dependencia, una persona con intención de solicitar la PCEF, pero el propio cuidador, ya vemos en esa primera visita que por mucho dinero que vaya a recibir no va a ser un cuidador adecuado, hay un deterioro de las necesidades básicas de esa persona que no se han satisfecho, mala higiene del domicilio, etc. La Policía Municipal, el Observatorio de Convivencia, que es un órgano de la Policía Municipal de Bilbao, nos surte de unos cuantos casos también, porque al final en las disputas de comunidades de vecinos suele haber un problema de enfermedad mental o de consumos o de olores por tema de acumulación de basuras en el domicilio, etc. Los modelos psicosociales de Bilbao también nos surten de información en pacientes que no siguen un tratamiento y luego, como veréis, también nos ayudan en la detección. El área de salud y consumo del ayuntamiento, la gente cuando ve olores va al área de salud y consumo antes de notificar a servicios sociales muchas veces. Entiende que la limpieza de los domicilios es el área de salud y consumo. En realidad, ellos no pueden entrar a un domicilio como ninguno de nosotros si la persona no lo autoriza, y con lo cual ahí iniciamos todo un procedimiento. El Servicio Municipal de Urgencias Sociales, Patxi representaba un poco ese servicio para toda Guipúzcoa, menos para Donosti, porque ya tienen un servicio propio. Nosotros, Bilbao, también tenemos un servicio propio y es una de nuestras mayores fuentes de información. Intervenciones de un adulto desorientado en calle, llamadas, pues como hemos dicho antes, un incendio, acuden al incendio y ven que la casa estaba hasta arriba de basura, que hay una persona con la higiene deficitaria, muy mal de peso, ese tipo de cosas. Viviendas municipales y Survisa también nos informan, familiares, amigos, vecinos. De repente nos viene un sobrino que vive en otra ciudad, pero que sabe que de su tía están abusando económicamente de ella. Los propios servicios sociales de base y otros municipios. La coordinadora asigna a una trabajadora social para el caso y nos comprometemos a visitar el domicilio en 5 días. Le damos mucha importancia al tema
de no valorar sin haber estado en el domicilio, porque hasta ahora, debido a las cargas de trabajo que hay actualmente y que había anteriormente en los servicios sociales de base, el desplazamiento de las trabajadoras sociales a domicilio, yo he sido trabajador social de base en Bilbao y en otros municipios, pues las agendas de las trabajadoras sociales de base están muy apretadas y no siempre es fácil desplazarte a un domicilio, hacer una valoración con tiempo, etcétera. En estos casos, que no son muchos, sí que damos especial importancia en ir personalmente a domicilio y que sea la propia trabajadora social quien valore. Nos ayudamos también del protocolo con la OSI de Bilbao Basurto con el tema de enfermedad mental y saber quién es su psiquiatra, su médico de atención primaria nos deriva, etcétera, se asigna un psiquiatra y luego contaremos con el instrumento que nos acaban de plantear, que se ha planteado hoy y que lo empezaremos a utilizar en los casos de personas mayores de 65 cuando haya sospechas de maltrato o de maltrato, para distinguir. Actualmente, el procedimiento que os he enseñado nos da 3 documentos de soporte. Uno es un instrumento para recoger lo que ha visto la trabajadora social en la visita. Otro es un instrumento para valorar asignando puntos a diferentes circunstancias si la persona está desprotegida o no. Y luego un plan de intervención, pues como los que usaréis en todos los municipios o todas las personas que seáis trabajadoras sociales de base, muy similar. He hecho aquí, no sé si se ve, bueno. He hecho un pequeño pantallazo de lo que miran, por ejemplo, cuando van a una vivienda y el guión que se les da. Estado de las instalaciones, estado de las paredes, baño, cocina, resto de limpiezas. Es lo que toda la vida una trabajadora social que ha ido a un domicilio ha mirado. Simplemente facilitamos un guión para que a base de repetirlo pues haya una cosa que en la que habitualmente no te fijas, pues te empieces a fijar y una rutina para escribirlo siempre igual. Y luego un documento para hacer una valoración. Esto se basa en varios autores que el equipo que trabajó en su momento el procedimiento utilizó y va dando puntos. Por ejemplo, si es una mujer se le da más puntos que su hombre, si está soltero o viuda se le da más puntos que si está casado, si tiene dinero para... ahí no se ve, pero hay una de las cosas que siempre ponemos es... tiene medios económicos para vivir mejor y no lo hace. Hay multitud de ítems y van sumando una serie de puntos. Con esos puntos lo que hacemos es establecer el grado de desprotección que está la persona y si entra en cierto grado de desprotección a la trabajadora social se le ofrecen una serie de instrumentos para trabajar con esa persona que de otro modo no se le ofrecerían. Fundamentalmente los instrumentos estrella, entre comillas, entre las trabajadoras sociales son la intervención socioeducativa, como si interviniéramos con educadores, con menores, pues intervención socioeducativa con personas adultas, y una flexibilidad en el servicio de domicilio que no tienen los otros usuarios. Es decir, si una persona está desprotegida, el Ayuntamiento de Bilbao no le pide una valoración de dependencia realizada, valorada, terminada y con grado, y no le pide incluso no le pide de inicio, para iniciar el servicio. No le pide haber rellenado toda la documentación, haber aportado todo e incluso en algún caso hemos excepcionado incluso el pago de la tasa durante un tiempo hasta que ya la persona está más normalizada. Es decir, a las trabajadoras sociales se les permite cierta flexibilidad para jugar con el servicio de domicilio hasta un máximo de 33 horas, que son 1 hora y media al día de lunes a viernes o 1 hora todos los días, si la persona está desprotegida. Es decir, hemos flexibilizado nuestros requisitos para esta tipología de personas, que de momento son pocas, pero que creo que estamos detectando muy pocas todavía de las que habrá. Aquí digo que nos habéis pillado en un momento de transición, porque os he enseñado una cosa que se está quedando obsoleta según os la cuento. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando pasar de esas escalas de valoración que son propias, que las hemos creado nosotros, en base a unos autores, etcétera, pero que las estamos utilizando nosotros, al diagnóstico social del Gobierno vasco. Tiene lógica que si el Gobierno vasco ha implementado toda una herramienta para que nos dotemos de un medio para valorar las situaciones, pues usemos la misma para cualquier tipología de caso. Sea, como ha planteado Pachi, el tema de incluir los indicadores de violencia, creo que hablabas dentro de la herramienta, pues tal vez nosotros metamos algún indicadorcillo más para referirnos a esto, pero que siempre el diagnóstico sea nuestro punto de partida. Bilbao está en estos momentos en un proceso de implementación del diagnóstico. Sabéis que el Gobierno vasco ha planteado un diagnóstico social inicial, muy ligerito, y un diagnóstico en profundidad. Nosotros, como somos más chulos que nadie, pues somos de Bilbao, hemos hecho una mezcla que es el diagnóstico social inicial, que son, si uno eran 40 ítems y el otro creo que son 180, nosotros vamos a hacer uno de 100, que son intermedio. Ni vamos a hacerle en profundidad a todas las personas, ni el súper leve. Entonces, pretendemos con ese diagnóstico valorar prácticamente la totalidad de las situaciones que se nos presentan en los servicios sociales de base, sea de una persona desprotegida, sea de exclusión, sea lo que sea. Estamos en ello y este cambio, bueno,
sabéis que el diagnóstico de Gobierno vasco está integrado en Gizartenet. Nosotros, como no usamos Gizartenet, porque para esto también somos de Bilbao, hemos creado una especie de aplicación propia que da el mismo servicio que el diagnóstico de Gizartenet. Y lo que he hecho es un pantallazo real de un caso real, que es el primero que me ha llegado valorado en base al diagnóstico. Es un caso de una persona, casualmente no cuadra mucho con la temática de hoy porque es una persona de 40 años. Pero al final nos da una orientación clara de que esta persona está bastante mal, porque tiene muchos rojos, es un sistema de semáforos. Las dimensiones, para quien no esté familiarizado con el diagnóstico, pues, por ejemplo, esta persona en el ámbito convivencial tiene una dimensión en verde, 2 en las que está deficitario, que ya no está muy bien, y otras 2 en las que está muy mal. Quiero decir, en el ámbito convivencial esta persona no tiene muchos apoyos, no está muy bien. Lo que nos falta ahora es estandarizar estos resultados. Del mismo modo que hasta ahora decíamos, esta persona tiene 15 puntos, está desprotegida, o tiene 8, no está, o tiene 25, corre riesgo de muerte. Nos falta empezar a recibir más diagnósticos elaborados y a través de un proceso que estamos realizando ahora, probablemente a lo largo del próximo trimestre podamos ya trabajar en base al diagnóstico y diciéndole a una persona, este diagnóstico que me has pasado no te da acceso a esas especiales flexibilidades porque la persona está bastante bien y este diagnóstico sí. Ahora lo estamos haciendo durante estos 3 meses escasos en base al sentido común. Es decir, leemos el informe, leemos el diagnóstico y en general trabajamos con flexibilidad. Rara vez una trabajadora social se toma la molestia de hacer un diagnóstico social en un caso que no le dé inicialmente en la nariz que la situación va a ser dura, ¿vale? Luego contamos con recursos propios para la intervención. Aquí me he dejado alguno, que espero que no se me moleste quien no se vea ahí. Si hay alguien de... Bueno, tenemos trabajadores sociales de base, los podéis leer ahí, no voy a ir pasando uno por uno. Simplemente os voy a contar que estamos, sobre todo lo que os he planteado, que el servicio de domicilio es flexible. Antes he oído ahí como un murmullo cuando decía la posibilidad de excepcionar el tema de la valoración de dependencia y el tema del cobro de la cuota y el aportar documentación económica, etcétera. Es una cosa que hacemos en el inicio de la intervención. Cuando una persona, si creemos que el aportar la documentación, ahí suele haber una desconfianza en el tema económico, que el aportar la documentación va a frenar el que acepte el recurso y ese frenar el que acepte el recurso va a hacer que la situación de desprotección aumente, pues igual lo dejamos para una segunda fase. Es decir, esta persona no va a tener 20 años de servicio de domicilio sin tener documentación, sin tener valoración de dependencia, pero en esta primera fase igual ponemos en marcha el servicio sin tener toda esa documentación. Además de esto, sí que es interesante el tema de los módulos psicosociales. A través del módulo psicosocial de Recalde hemos firmado un convenio y en determinadas situaciones nos puede acompañar un psiquiatra a realizar la visita a domicilio. Sobre todo cuando la trabajadora social tiene sospechas de que la situación de autoabandono está derivada, viene producida por una situación de enfermedad mental que no tiene un diagnóstico previo por Osakidetza, porque esta persona nunca ha sido diagnosticada. Entonces, en esa apreciación inicial nos ayuda un psiquiatra. Es complicado, pero bueno, estamos empezando a trabajar. Hemos hecho unos cuantos acompañamientos ya y el módulo nos hace un informe y con ese informe trabajamos en coordinación con Osakidetza. Y luego, sobre todo, la intervención socioeducativa con personas adultas. Hay muchos más recursos, pero no los voy a contar, ya os he comentado. La intervención socioeducativa con personas adultas lo estamos trabajando en una especie de, no, lo llamaría programa piloto, pero no es tal. Tenemos unas cuantas bases trabajando con un programa de Sartu, de acompañamiento a personas en situación de desprotección. Era un programa sociolaboral que se ha ido transformando cada vez más hacia el acompañamiento y la protección de personas adultas. Y las bases que no tienen ese programa actualmente, en la licitación de los equipos de intervención socioeducativa con menores, lo que se ha hecho es incluir una cláusula que excepcionalmente se les podrá pedir que intervengan en casos de personas adultas. Como en todo esto yo estoy empezando, como si dijéramos, este chip, los propios SEISES están empezando, el propio Sartu está empezando a meterse en esta historia y toda la casa estamos, que cuando se nos presenta una situación, consultamos entre nosotros y vamos creando jurisprudencia, iba a decir, pero no es tal, pero costumbre, ¿vale? Probablemente en el futuro abordemos una intervención socioeducativa con más peso, con más horas, organizada de una forma más potente. Los resultados que estamos teniendo con la intervención socioeducativa, bueno, la palabra resultados es un poco ambiciosa porque no estamos utilizando sistemas de medida fiables, pero están siendo buenos. Quiero decir, dedicación que no puede tener una trabajadora social de intervención en domicilio lo están haciendo educadores. Estrategias de intervención que a lo mejor nos cuestan a nosotros porque no podemos estar todos los días en una casa, una persona que rechazaba cualquier ayuda, ni valoración de dependencia, ni asistencia al médico, ni poner en orden sus temas económicos a través de un educador, se van dando pequeños pasos y bueno, de momento estamos ahí. Como todo lo demás, empezando y poco a poco.
Nuestro objetivo es que la persona desprotegida acepte un recurso que nos ayude a conseguir que, pese a estar en una situación de protección, que pase una situación de protección preferentemente en su propio domicilio, integrada en su entorno habitual. Nuestro objetivo es que la persona que está fatal en su casa pase a estar regular. No bien, regular. Con eso nos conformamos. Es decir, nos encontramos en situaciones de un deterioro terrible en el que a veces los propios profesionales se desmoralizan porque hemos conseguido solo minimizar riesgos, mejorar un poco su higiene, empieza a ir al médico y de repente creemos que una persona que lleva viviendo 10 años en su domicilio con basura hasta el techo, pues pasa a ser catedrático aquí en la Universidad de Deusto. No. Objetivos creíbles, medidos, suavecito, poco a poco, tiempo, lo voy a volver a decir luego, pero es... dentro del plan lo reevaluamos, cambiamos un poco las medidas, volvemos a pasar las escalas de valoración para ver si la persona ha mejorado. En un futuro podremos medir, de momento llevamos muy poco tiempo, y si la persona sigue rechazando nuestros apoyos, continúa en situación de desprotección o entendemos que hay que protegerle de abusos de terceros, sean económicos o físicos, ayudarle a gestionar sus intereses económicos, pero la persona ni nos abre la puerta, se da en estos casos. La persona no nos deja acceder al domicilio, no nos coge el teléfono si lo tiene, no consiente que hablemos con vecinos ni con nadie, no quiere ningún tipo de ayuda y está cerradísima, pues hay situaciones en las que tenemos que hacer una solicitud de incapacitación parcial o total, según lo que queramos, a Fiscalía. Ahí veo Instituto Tutelar, también por aquí había Fiscalía, está representada la Fiscalía. Bueno, lo que estamos intentando es hacer un modelo de incapacitación común a todos los servicios sociales. Hasta ahora cada trabajadora social más o menos elabora un informe. Algunas compartían entre ellas un mismo modelo y estamos intentando centralizar un mismo modelo y que nos fijemos en las mismas cosas, de forma que cuando Fiscalía reciba los informes de Bilbao, que probablemente seremos pues, la población de todo Euskadi que más informes le manda por población, no por otra cosa, pues más o menos que vea una pauta similar. Lo reviso yo y me ayuda también una TAG, una técnica de administración general, para ver que la cosa va bien encaminada. Intentamos dar a las incapacitaciones un objetivo, lo que planteábamos antes, no es incapacitarnos siempre la solución, por mucho que nosotros no podemos llegar. El informe a Fiscalía, no es hecho el informe a Fiscalía, ya me olvido del caso, como planteábamos antes. A veces, lo que pasa es que a veces no hay ninguna medida que se pueda implementar, o casi ninguna, porque la persona es que no le hemos podido ni ver. Quiere decir, no nos ha dejado acceder a su domicilio y ahí es muy difícil. Y ya estoy ya acabando, no sé cómo voy de tiempo, el número de personas en situación de desprotección. El número de personas en situación de desprotección en Bilbao a día de hoy prácticamente son 157 hombres y 164 mujeres con las que estamos trabajando. He calculado antes más o menos serán un 0,1% de la población. Evidentemente yo creo que nos acercaremos más al 1%. A cada día salen más casos. Hemos mandado 14 solicitudes de incapacitación en lo que va de año y la edad media son 67 años. Esto es un poco una trampa porque, claro, alguien de 30 años que haya nos baja mucho la media. Yo soy sociólogo, además de trabajador social, pero no me molestaba en hacer otras operaciones que nos dijera, pues la mitad de las personas tienen más de 65 años. Simplemente he hecho una media aritmética y ahí está tal cual. Son casos muy complicados, síndrome de Diógenes, pobreza imaginaria, enfermedad mental, y ahí viene a decir lo que he dicho antes. Objetivos realistas, contención, permanencia en el domicilio, no nos desesperemos, los pequeños avances son avances, el que no empeore la situación, por lo menos algo hemos conseguido. Y si todo sale bien, pues sin riesgo, en pocos casos, llegamos a esta situación en la que el riesgo ha disminuido del todo y no tenemos que seguir durante toda la vida de la persona, vida biológica de la persona, siguiendo su rastro. Y bueno, como somos de Bilbao, aunque yo no soy de Bilbao, todo se pega, pues lo celebramos con fuegos artificiales. Muchas gracias. Bueno, me dicen que hemos apurado bastante, entonces para una preguntita así tenemos tiempo. ¿Sí? Pues nada, les dejamos más tiempo a lo siguiente.